Buenas tardes. Muy bien, pues bienvenidos todos, todas a este acto que a su vez inaugura un ciclo sobre Jorge Semprún y la memoria de Europa, y que pues tenemos, en fin, la suerte y para mí además el honor de presentar al conferenciante Manuel Reyes Mate, que va a hablar sobre Jorge Semprún, la experiencia de los campos y las raíces de Europa. Me ha tocado a mí esta innecesaria tarea de presentar al profesor Reyes Mate, que en fin es en todo el ámbito hispanoparlante pues el investigador imprescindible en la reflexión filosófica sobre el Holocausto, conectado con ello sobre la filosofía de la historia del siglo XX, conectado con ello también sobre la idea misma de historia, la concepción moderna de la historia, y quizá conectado con todo ello también sobre la tradición judía como un hilo perdido del pensamiento occidental, ¿no? Él es una figura esencial en la introducción de estas problemáticas en España, al menos desde principios de los años 90, por lo menos yo empecé a conocerlo por esas fechas hasta hoy mismo, y se concreta pues en una vertiente de difusión, de transmisión, también de formación por muchos medios, incluido la prensa escrita, y en una obra amplia, en fin, sólida, ¿no?, que yo voy a resumir en algunos títulos, precisamente tomando quizá como referencia el libro de 1991, La razón de los vencidos, hasta el del 2018, El tiempo tribunal de la historia. En medio hay un premio nacional de ensayo, que es La herencia del olvido, y ahora mismo hay sobre la mesa una novedad editorial, Destino y Memoria, una serie de estudios sobre la figura, la vida y la obra de Jorge Semprún, en que también ha colaborado Reyes Mate, en una labor verdaderamente la suya, continuada y como incansable, desde el Instituto de Filosofía del CSIC, y en la que ha tenido siempre un papel muy significativo la reivindicación de la figura de Semprún, en cierta manera también el lamento por su presencia poco significativa en el medio intelectual español, ¿no? Hay dos momentos, yo creo, especialmente señalados en la trayectoria de Reyes Mate que están ligados a su vez a la persona de Jorge Semprún. El primero que yo mencionaría es la elección de Semprún como conferenciante Aranguren del Instituto de Filosofía, de las conferencias anuales que organiza el Instituto de Filosofía, que tuvieron lugar en mayo del 2003, y en que Semprún impartió tres conferencias, en cierta manera una recapitulación de su obra, como los propios títulos lo denotan, ¿no? Kant y la mochila del maquis, la primera; El mal radical y las letrinas de Buchenwald, la segunda; y Literatura y memoria del mal, de Sartre a Paul Ricoeur, la tercera. Este es un primerito. Yo quisiera mencionar también que el homenaje póstumo, que, en fin, inspirado por Reyes y algún otro compañero del Instituto de Filosofía, se celebró en la antigua librería del CSIC en el propio año 2011, el año del fallecimiento de Semprún. Así que pues tenemos al conocedor quizá más cualificado de una figura intelectual de primera relevancia como es la de Semprún sobre temas verdaderamente cruciales. Así que lo que procede es que yo ya me calle y te pase la palabra agradeciéndote tu presencia, agradeciendo por supuesto a Casa Sefarat su acogida. Pues supongo que funcionará ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias, Agustín, por tus amables palabras. Gracias también a los organizadores, a Antolín, que le he visto por ahí, a Esther. Gracias a la Casa Sefarat por acogernos y sobre todo gracias a todos vosotros
por haberos tomado la molestia de compartir aquí un par de horas con nosotros, recordando una figura que nos convoca, siempre nos convoca hoy, tomando como motivo, como ocasión, el centenario de su nacimiento, pero en el fondo por una razón muy diferente o mucho más seria, y es que Semprún es un intelectual, es un personaje, un testigo clave del siglo XX que no ha sido reconocido y que merece reconocimiento, ser conocido y ser reconocido porque tiene algo que decir. Tiene algo que decir que yo creo que hasta ahora solo él se ha atrevido a decir y hay que aprovechar, ¿no?, estos encuentros que se están celebrando y que se pueden celebrar sobre Semprún para recordar exactamente qué es lo que nos quiso decir y que, como digo, no ha sido recogido. Primero, unos datos biográficos de Semprún. Se cumplen ahora los 100 años de su nacimiento. Era nieto de un político muy cualificado, de Antonio Maura, que fue primer ministro con Alfonso XIII, hijo de un diplomático español durante la República. Con 13 años tiene que irse al exilio. Al perder la República, pues se acabó esa vida holgada, burguesa, aristocrática que él tuvo. Intenta, cuando acaba los estudios de bachillerato, entrar en la universidad, hace un curso de filosofía, solo porque con 20 años, solo un curso porque se alista enseguida en la resistencia francesa y es hecho prisionero, deportado a Buchenwald, donde está año y medio, y es liberado en el año 45. Su vida, él quería ser escritor. En un momento le pasó por la cabeza ser profesor de filosofía. Le gustaba esta idea que decía Husserl, ¿no?, del filósofo como funcionario de la humanidad, pero como digo, un año estuvo en la universidad y ya no regresó nunca, porque al volver del campo tiene que sobrevivir y sobre todo vive una experiencia de la que luego hablé, que le llevó a una militancia en el partido político, en el Partido Comunista, donde en poco tiempo asciende a lo más alto, al Comité Central, ¿no? Con 30 años ya era miembro del Comité Central y le designan una de las tareas más difíciles, si no la más difícil de todas, que era entrar en España clandestinamente y reorganizar el Partido Comunista en los sectores intelectuales y estudiantiles y culturales. Un trabajo que él hace durante 10 años y que eran años, digo, un trabajo peligroso, y la prueba es que el que le sucede, al año de estar sucediéndole, de estar sustituyéndole, es hecho prisionero y acaba siendo fusilado, Julián Grimau. En ese tiempo en el que él está en España se produce una evolución que le lleva a enfrentarse al Partido Comunista y a convertirse en un intelectual de primer orden en España, en el mundo, en Europa, ¿no? Un intelectual que escribe novelas muy exitosas, un intelectual autor de guiones de filmes, de películas inolvidables, y ya el culmen de su reconocimiento como intelectual y político, pues fue ser ministro con Felipe González en el año 88-89. En fin, esta una primera, una semblanza, así, 4 rasgos generales para entrar ahora en el asunto importante. Cuando él trata de explicarse quién es un hombre que ha tenido tantas vidas, escritor, político, intelectual,
Y él decía, no, yo toda la vida he sido siempre una cosa. Yo he sido siempre un ex deportado de Buchenwald. Ahí es donde está mi identidad, decía, un ex deportado de Buchenwald. Una expresión extraña porque ser ex deportado podría ser traducido directamente como un repatriado, ¿no? Un exiliado, alguien que vuelve a su tierra. Y por tanto un repatriado. No. Él decía, sí, el campo se abrió, yo fui liberado del campo, pero el campo lo llevaba dentro. Nunca salí del campo, es lo que nos quiere decir. Su vida giraba en torno a esa experiencia fundamental del campo de concentración, un campo que para él fue la experiencia del mal absoluto y al mismo tiempo de la fraternidad más generosa. Entonces, ante esa experiencia, él se hace preguntas que son las que trata de resolver a lo largo de su vida. Estando en el campo, ese campo que le marcará, se produce un debate al día siguiente de la liberación. Antes de que sean dispersados y que los que tienen patria pues, puedan volver a sus respectivos países, y gente como él que no tiene patria, porque no puede volver a la España franquista, pues se lo esté pensando qué hacer. En ese momento él suscita un debate entre los liberados que están a punto de separarse sobre cómo contar lo que han vivido. Todo el mundo entiende que tienen una obligación de contar al mundo la experiencia vivida. Y se hacen una pregunta, ¿esto cómo se cuenta? Porque todos eran conscientes de que habían vivido una experiencia tan extrema que nadie se las iba a creer. Y entonces, ¿cómo contar esto? Entonces, dice él, había como dos bandos. Un bando mayoritario que decía, esto hay que contarlo a palo seco, hay que contarlo, vamos, sobriamente, sin añadir una coma. Porque si añadimos algo, la gente va a pensar que todo va a ser añadido. Entonces, no nos podemos permitir dar un solo dato falso. Ya bastante, con contar lo que hemos vivido ya es bastante. Y otros en los que se encontraba el propio Semprún decía, no. Para contar lo que hemos vivido hay que recurrir a la literatura, a la creación artística. Y hay un debate evidente, porque la creación artística es recurrir a la ficción, a la novela, a la creación. Entonces, ¿por qué es más real la creación artística que el relato sobrio, que la crónica, que el testimonio? Y Semprún lo tenía claro, porque el asunto no era contar lo que habían vivido, sino el sentido de lo que habían vivido. Había que transmitir la experiencia vivida. Y eso no se cuenta con datos, eso se cuenta a través de convocar en el escritor, en el narrador, todos los recursos, imaginación, sentimiento, inteligencia posibles. La mayoría, como digo, estaba en contra, pero a favor de Semprún estaba un viejo profesor de la Universidad de Estrasburgo. Había muchos profesores de Estrasburgo, judíos, en ese campo, y uno de ellos tomó la palabra para defender a ese joven, le llamaban el Rot Spanier, el español rojo, el más joven de todos, y tomó la palabra para defenderle diciendo, efectivamente, sobre lo que hemos vivido va a haber muchas historias, van a venir historiadores, se van a hacer películas, se van a hacer documentales, va a haber testimonios, dice, pero ninguno de eso contará la verdad de lo que hemos vivido. La verdad solamente se va a poder contar a través de la creación literaria. Este debate es muy importante porque lo plantea este joven, Semprún, con 21 años, lo plantea él y plantea un debate que luego va a ser objeto de un
una discusión ininterrumpida. Todavía hasta hoy seguimos discutiendo cómo hablar del Holocausto. Cómo hablar del Holocausto. Y ha habido momentos en los que esa pregunta ha desencadenado unos debates colosales. Pensemos, por ejemplo, en lo que supuso la película La lista de Schindler. La lista de Schindler provocó en Francia un debate fenomenal porque venía esa película después de otra que había hecho mucho ruido, que había ocupado mucho la atención de los franceses, que es la película Shoah de Lanzmann. Y venía ahora Spielberg con una película que planteaba una estética del Holocausto, es decir, que él planteaba una forma de narrar lo ocurrido de una manera diametralmente opuesta a lo que quería esa película canónica Shoah de Lanzmann. Y se produce el gran debate, el mismo debate, ¿no? El mismo debate. Lanzmann decía, el Holocausto ha tenido lugar, es decir, no ha quedado nada. Los nazis lo han conseguido. Entonces, si queremos hablar de algo de lo que no queda ni rastro, no podemos recrear lo que ocurrió, porque no sabemos. No, nada más que podemos contar con la palabra de los supervivientes y con visitar los sitios en los que tuvo lugar la catástrofe. Entonces, por eso en su película no hay actores profesionales, no hay escenarios, es decir, no hay ninguna reproducción de un campo de exterminio, del gueto de Varsovia, de la cámara de gas. No, solo está la palabra de los testigos. Los actores son los testigos, no hay otros, y la visita a los lugares en los que tuvo lugar la catástrofe. Frente a eso, la lista de Schindler, como recordáis, pues son actores profesionales, se reproducen el gueto de Varsovia, escenas de la violencia nazi y tal, y además de Cracovia, el gueto de Cracovia. Y a diferencia de la película de Lanzmann, acaba bien, siendo así que el Holocausto acabó mal. Es decir, quiero decir con esto que el debate que suscita Semprún es un debate muy importante y muy profundo y que tuvo el mérito de desencadenarlo. El propio Primo Levi interviene también en este debate porque también él se pregunta cómo contar las cosas, ¿no? Y entonces, a diferencia de Semprún, él no se permite ni un solo cambio. Lo que llama la atención en Primo Levi es la justeza de las informaciones que da. Y estuvo toda la vida obsesionado con eso. Pero no renuncia a la ficción, también escribe novelas. Lo que pasa es que las firma con un seudónimo para marcar bien la diferencia de géneros. Pero, dice él, esto no resuelve el problema. No resuelve el problema porque, dice él, yo también a la hora de dar testimonio, de contar lo que ocurrió, en el fondo estoy haciendo literatura. Estoy haciendo creación artística. Estoy seleccionando los acontecimientos, los estoy poniendo en orden, estoy convocando este o aquel sentimiento. Es decir, no podemos privarnos, no podemos evitar esta idea de que hablar del pasado es reconstruirlo. Y aunque él tiende, digamos, a ser lo más fiel posible, reconoce que en el fondo esa distinción es imposible. Y por eso él decía de sí mismo, yo soy como un centauro entre el que da testimonio y el que escribe novelas, entre el escritor y el narrador. Bueno, pues esta es una primera nota que me parece importante subrayar en Semprún, porque plantea un problema que de momento no tiene solución, ¿no? Porque él mismo, que cree tanto en la verdad de la novela, en algunas de sus novelas, en algunas de sus obras, se siente obligado a decir, cuidadito, esto que voy a decir ahora, esto no me lo estoy inventando, esto ocurrió. O sea, es como llamar la atención sobre
dentro de la misma novela, el momento en el que está narrando y permitiéndose, por tanto, toda la libertad, digamos, de un creador artístico o literario, entonces distingue entre ese papel y el del historiador. Y dice, esto que cuento ahora, esto es verdad. ¿No? Entonces, él siente que ahí el problema sigue vivo, y también llama la atención que le den un premio, el Premio Planeta, que es una convocatoria de novelas, por una obra de historia, porque es la autobiografía de Federico Sánchez. Que él nos ha dejado un tema ahí pendiente que tendremos que morder. Un problema que en el fondo viene muy de antiguo, porque ya Aristóteles decía, ojo, hay más verdad en la poesía que en la historia. Hay más verdad en la poesía. Aristóteles, que era un hombre poco dado a la fantasía. ¿Y por qué hay más verdad en la poesía que en la historia? Porque la historia se atiene a los hechos, pero la poesía tiene también en cuenta lo que fue posible y no se consiguió, o lo que queda posible a pesar de lo que ocurrió, y relativiza de alguna manera el alcance de lo hecho, porque lo que ocurrió pudo haber sido de otra manera, y el poeta lo sabe. O también nos dice el poeta que a pesar de lo que ocurrió, las cosas pueden ser de otra manera. Esa capacidad de creación, eso es lo que Aristóteles daba como explicación, ¿no? de esa afirmación tan extraña de que hay más verdad en la poesía que en la historia, que en el fondo es la idea que defiende siempre. La otra cosa, el otro punto que yo quería desarrollar es que este Semprún, que suscita este debate porque quiere ser un escritor, él quiere ser un escritor, y entonces está preparando el terreno con esta pregunta que es capital, ¿no? Para cualquier escritor. Es cómo contar lo ocurrido, porque él quiere ser escritor de lo que ha vivido, no de otra cosa. No le interesa ser un novelista, qué sé yo, de la presencia de España en América. No. Quiere ser un novelista, un escritor de lo que ha vivido. Y por eso este debate. Pero ¿qué ocurre el día de la ley? Cuando él es liberado, uno espera que empiece su obra literaria. Pero no puede. Y este es el segundo aspecto que yo quería, primero, señalar, ¿no? Esta pregunta que plantea, ¿no? la relación entre la ficción y la realidad. Y el segundo punto es que él no puede escribir. Semprún no puede escribir. Y no puede escribir porque se da cuenta de que para poder escribir tiene que recordar. Pero no soporta la memoria. Él está viendo cómo otros conocidos deportados, exdeportados, por recordar, acaban suicidándose. Y tiene que elegir entre vivir o recordar, entre escribir o vivir. Porque la escritura es memoria, pero eso le lleva a la muerte, al suicidio. Y de ahí el título que da una de sus obras, quizá la más interesante, La escritura o la vida. La escritura o la vida que nos plantea un dilema muy distinto del dilema platónico. Platón, en el Fedro, en uno de sus diálogos, cuenta una historia que va en sentido contrario a lo que está viviendo en este momento Semprún. Platón habla de un rey egipcio, un tal Toiz, que hace un descubrimiento y piensa que el descubrimiento es de tal calibre que hay que venderlo a buen precio. Y se acerca a un rey cercano, un rey anciano, pero rico, y le propone la venta del producto. Dice, con esto te haces rico. El producto en cuestión es un fármaco que cura, y al tomarlo cura, y es la escritura. El rey Toiz, el dios Toiz, lo que ha inventado
es la escritura, que es como un fármaco que cura porque lo que queda escrito queda salvado del olvido. Y por eso salva. En Platón, la memoria salva. Lo que pasa es que el producto no le convence al viejo rey, porque dice él, sí, este es un fármaco muy importante y muy saludable, cura, pero al mismo tiempo mata, porque condena al olvido a todo lo que no queda escrito. De alguna manera mata la tradición oral y por eso no se lo compra, porque la escritura, al tiempo que da vida a lo que salva, mata lo que no queda escrito. Pero en el caso de Semprún es todo lo contrario. Lo que le mata es lo que recuerda, precisamente, es la escritura. En cualquier caso, esa experiencia le lleva a olvidarse de la escritura. Él no puede escribir. Y entonces, en ese momento, toma una decisión que inaugura una etapa de su vida, que es la etapa de la vida de Semprún, de la que todos hablan y de que sobre todo se habla en este libro, ¿no? Y es su militancia en el Partido Comunista. Para olvidar necesita una actividad de riesgo y vive ese riesgo como quien huye del fuego, ¿no? Tratando de no mirar atrás, de no recordar, olvidando. Y eso le lleva a asumir esa tarea tan peligrosa de pasar constantemente a España, siendo perseguido por la policía franquista por todos los sitios, sin que jamás le detuvieran, pero jugándose la vida con cada incursión, cada llegada a España. En ese tiempo se produce una evolución en Semprún. Se produce una evolución en el sentido de que el exilio comunista, pero también el socialista, vive fuera y no se entera de lo que está pasando dentro, de la evolución que se está produciendo en España. Entonces, a Semprún, esa presencia constante en España le hace ver que esto está cambiando, que la España de los años 50 ya no es la de los años 30. Empieza a haber en España fenómenos nuevos muy significativos para Semprún. Uno es el turismo, ¿no? La presencia de turistas y por tanto de lo extranjero en España, cosa que no se había dado antes. Y por otro lado, un fenómeno también que le llama la atención es que cuando él va a la universidad, cuando entra en contacto con intelectuales antifranquistas, se encuentra con que entre ellos hay muchos hijos de vencidos y de vencedores. Y de alguna manera eso es una novedad. Entonces, él empieza a plantear que la idea de que el Partido Comunista tiene que cambiar, tiene que abandonar el estalinismo. Él era estalinista, él era un estalinista hasta los tuétanos. Entonces, que hay que abandonar el comunismo estalinista, que hay que cambiar, que hay que dar confianza a los jóvenes en España, que hay que cambiar la estrategia. Y eso le lleva a una confrontación con el Partido Comunista, con Santiago Carrillo y Pasionaria, hasta el punto de que en un momento determinado ya le echan. En el año 74 son expulsados él y un grupo más, como otro personaje también muy importante de ese momento, dentro de los intelectuales del Partido Comunista en el exilio, como era Fernando Claudín. Entonces, es expulsado. Lo que quiero decir es que en ese momento se produce, al no poder escribir, se produce la etapa, digamos, de acción política que le lleva desde un estalinismo de primer grado a una autocrítica, a una renovación y finalmente a una expulsión del Partido Comunista. Y eso es lo que él explica en la autobiografía de Federico Sánchez, que era su nombre de guerra, que es lo que en el año 77 es premiado en el Premio Planeta y que arma un gran revuelo en España. Bueno, pero lo que es importante de esto lo cuenta todo el mundo. Lo que no se cuenta, tampoco se cuenta en este libro, es lo que a mí me parece fundamental y es de alguna manera la razón de que yo estoy aquí hoy, la razón de que estoy aquí, de que esté aquí. Y es que en ese proceso, en ese momento, en ese tiempo, mejor dicho,
En el año 61, Semprún ha asumido esta tarea de venir a España en el año 53. En el año 61, es decir, 15 años después de ser liberado del campo, Semprún empieza a recordar. Se da cuenta de que puede recordar. Y se da cuenta una noche en la que la policía le busca y él está escondido en una casa cuyo casero es un superviviente también de Mauthausen, pero no se saben, no se conocen entre ellos. Y el otro le empieza a contar lo que vivió en Mauthausen. Y Semprún no puede decirle que él estuvo en Buchenwald, pero se indigna de cómo lo está contando el otro. Se da cuenta de que así no se puede contar eso. Y entonces él, cuando queda solo, coge su máquina, su vieja Olivetti, y se pone a escribir su primer relato, El largo viaje. El largo viaje. Entonces ahí empieza a recordar. Ahí se da cuenta de que puede recordar. Y eso tiene una importancia fundamental en él, porque a partir de ese momento se acelera su crítica política. Su crítica política. Lo que no se ha entendido todavía en España es que el hecho de recordar supone un cambio cualitativo en la visión política de Semprún. Hasta ese momento, hasta el momento de la memoria, del poder recordar, hasta ese momento, Semprún llevaba un camino autocrítico muy intenso. Estaba siendo un comunista muy crítico con la línea del partido. Pero a partir del momento en que puede recordar, ya se produce otra cosa. Este es el punto. Se produce otra cosa, porque ya no se trata de hacer una crítica interna a la eficacia de la estrategia política del Partido Comunista. Ya no se trata de eso. Lo que se trata a partir de este momento es de hacer ver que ver la política desde Buchenwald, desde lo que llamamos el deber de memoria, cambia cualitativamente el panorama. Entonces, esto es lo que no se ha visto ni por sus propios amigos. Uno de los amigos más entrañables que tuvo Jorge Semprún fue Javier Pradera. Javier Pradera es uno de esos jóvenes que él capta cuando en su trabajo de reorganización del Partido Comunista de España. Este joven estudiante de Derecho y brillante estudiante de Derecho, junto a Enrique Mújica. Y Pradera, en el año 77, cuando le dan el premio a Jorge Semprún por la autobiografía de Federico Sánchez, donde Semprún cuenta ya toda su historia y que no es Federico Sánchez, sino Jorge Semprún, dígame, en ese libro aparece el Jorge Semprún y muere el Federico Sánchez. Muere el personaje político comunista y nace el hombre que recuerda, el que ha vuelto en sí, el que ya vive a partir de Buchenwald, del campo de concentración. Bueno, pues su amigo Pradera escribe una reseña, que es el editorialista del País y es el gran capo del País, escribe unos años después una reseña en Diario 16, muy crítica contra Semprún, porque dice, ese libro, la autobiografía de Federico Sánchez, es la obra de un excomunista. Y habría que compararla con la crítica que hace Fernando Claudín, que no es un excomunista, sino un antiguo comunista. Recordarás, Agustín, la distinción que hace Hannah Arendt entre el excomunista y el antiguo comunista. El excomunista es un resentido y por tanto es alguien que va a echar toda la basura posible porque ya es un hombre de derechas. Mientras que el antiguo comunista, como es Claudín, que no ha estado en el campo de concentración, pero que ha hecho el proceso, digamos, crítico, autocrítico dentro del Partido Comunista, es un hombre que propone el eurocomunismo.
Es decir, propone una reforma interna del comunismo para hacerle compatible con la democracia. Entonces, no se entera su amigo Pradera de que el problema de Semprún no es que sea un excomunista, que no lo es. No es un resentido del comunismo. Es alguien que ve ya la política con la mirada de un superviviente del Holocausto, si queréis, de un superviviente de la Shoah. ¿Y eso qué significa? Significa que para Semprún el problema político, cuando se dirige a la izquierda, no es el estalinismo de Carrillo, no es el estalinismo del Partido Comunista, sino los totalitarismos del siglo XX. El comunista y el fascista. Ese es el problema para Semprún. No la reforma interna del comunismo, sino enfrentarnos a esos dos monstruos que son los grandes protagonistas del siglo XX. El totalitarismo stalinista y el totalitarismo fascista. O dicho de otra manera, el problema para Semprún no es ya la utopía revolucionaria. No es eso lo que le preocupa, sino, vista la política desde su experiencia del campo, el problema político es el problema del mal, al que le dedicará tantos escritos. Es decir, que el problema ya no era el destino de la clase obrera o del franquismo o de España, sino que el problema era la construcción de una nueva Europa. Esto es lo que no entienden, no entendió Javier Pradera, no entendieron en su tiempo y no se entiende hoy todavía. Yo he encontrado en este libro, ¿no?, que yo he leído con mucho interés, en el que participo, algún apunte en esta dirección. Todo el mundo entiende que lo que hay es un distanciamiento progresivo de Semprún del Partido Comunista, del estalinismo, igual semejante al de Fernando Claudín, que es un comunista crítico que no ha estado en Buchenwald. Y no es eso. Lo que hay en Semprún es conciencia de lo que significa el deber de memoria. El deber de memoria, que es la conciencia de que la experiencia del totalitarismo en el siglo XX marca un antes y un después. Y que ya no podemos explicar lo que ha ocurrido ahora con lo que ocurrió antes. Que estamos obligados nosotros, las generaciones posteriores a Auschwitz, estamos obligados a repensar todas las piezas de la política y de la ética y de la estética y del derecho de una manera nueva. Y esa manera es repensarlo todo partiendo de la experiencia de la barbarie para evitar que la barbarie vuelva. Ese es el deber de memoria. Y eso es lo que Semprún, que no ha leído a Adorno, que es el que formula estas cosas de una manera filosóficamente muy clara, pero de una manera instintiva entiende, de que el futuro político necesita, para evitar la repetición, tiene que pensarse sobre nuevas bases. Y esas nuevas bases consisten en enfrentarse críticamente a la experiencia de los dos totalitarismos. Entonces, claro, no tengo mucho tiempo, me imagino, no sé qué tiempo tenemos todavía. Unos 15 minutos. 15 minutos. Bueno, por lo menos voy a tratar de decir algo sobre su proceso. Si prefieres 10, por si hay cuestiones. Vale. Pues, por lo menos, a decir algo sobre Europa, ¿no? Porque yo creo que donde se concentra su visión política, su fuerza política es en Europa. Él dice Europa, eso lo dice en el último mensaje que nos envía Semprún, ya muy mayor, vuelve a Buchenwald con un año antes de su muerte, ya muy enfermo, y hace un discurso dirigido a los jóvenes, a las generaciones de jóvenes futuras. Y dice, no olvidéis que Europa nace aquí, en el campo de Buchenwald. Nace en los campos, como Buchenwald. ¿Y por qué Buchenwald es tan importante? Porque fue un campo nazi, un campo de concentración nazi y luego un campo de concentración soviético.
Europa nace, digamos, como respuesta a los totalitarismos estalinistas y fascistas del siglo XX. ¿Y cómo entiende Semprún Europa? Él la define como un espacio espiritual. Para Semprún Europa no es ni un mercado común, ni una unión una coalición de naciones o de estados, no es un espacio confederal ni federal, es un espacio espiritual. ¿Qué entiende por espacio espiritual? Un espacio en el que las normas de convivencia entre los miembros, entre los individuos europeos, no están dictadas por los intereses de los estados, de las patrias, de las razas o de las clases, sino que está en función de las necesidades humanas. Esa es su idea. Y eso, bueno, supone un cambio colosal, porque todavía hoy Europa es el resultado de la voluntad de los países, de los estados. Mientras sea resultado de función de los estados, es mucho más lo que excluye que lo que incluye. Y por eso la inmigración. En un espacio espiritual de Semprún, el tratamiento de la inmigración no es el que tenemos hoy. El concepto de ciudadanía no quedaría reservado a los nacidos en un determinado territorio. Entonces, él está apuntando en esa dirección. Y además, dice él, y aquí está un aspecto de él que a nosotros, los filósofos, nos resulta muy atractivo. Él tiene un gran conocimiento filosófico y recurre constantemente a la filosofía para decir, ojo con la filosofía. En la filosofía europea hay como dos tendencias. Hay una tendencia que está favoreciendo el reforzamiento de los estados, de las naciones, de las patrias, de los nacionalismos. Hay una filosofía que potencia los nacionalismos y eso lleva al desastre. Y hay otra filosofía que potencia la idea de la hospitalidad. Y curiosamente, esas filosofías que potencian la idea de hospitalidad, dice él, tienen nombres judíos. Tiene una conferencia muy interesante siguiendo el rastro de los filósofos judíos europeos, desde Maimónides hasta Husserl, cómo es en la tradición judía, que es la tradición diaspórica, donde, digamos, se cultiva esta idea postnacional de Europa, esta idea superadora de los nacionalismos. Y otra clave para entender su idea de Europa es la memoria. La memoria. La memoria, él hizo la experiencia de que es peligrosa y de hecho mucho tiempo no pudo recordar. Pero la memoria, esa era su última convicción, es la que nos puede salvar. ¿Cuál es el problema de la memoria en Europa? Que es tetrapléjica. Solo mira en una dirección. Es una memoria que ha afinado mucho en una dirección y ha quedado Roma en otra dirección. Una memoria tetrapléjica. Y eso se lo explica en 1994 a los alemanes. Le dan el premio a los libreros alemanes, él tiene una conferencia en Frankfurt, una conferencia realmente provocadora. Porque ha ocurrido ya la caída del muro de Berlín, se está produciendo la reunificación alemana y les dice a los alemanes, cuidadito con lo que está ocurriendo. Porque hay que establecer una relación entre la Unión Alemana y la Unión Europea. Y la construcción de una Alemania unida y la construcción de una Europa unida. Pero para eso es importante la memoria. Y digo que decir eso en Frankfurt en 1994 resulta provocador porque a esas alturas los alemanes han trabajado mucho la memoria. Los tenemos como modelos de elaboración de la memoria. Pero sin embargo, Semprún les dice, tenéis una memoria hemipléjica porque habéis elaborado así la memoria fascista. Habéis elaborado la responsabilidad respecto al pasado fascista, pero no respecto al pasado estalinista. Y pone un ejemplo. El culto que hay en Alemania en ese momento a Bertolt Brecht o a Thomas Mann
es la señal de que no habéis elaborado la experiencia de un comunista como fue Brecht, de un compañero de viaje como fue Thomas Mann. Y eso significa que tenéis un problema pendiente. El problema de que para construir Europa hay que superar no solamente el desafío que supone el pasado fascista, sino también el pasado stalinista. Y a los españoles, y con esto ya voy acabando, nos dice lo mismo en esa conferencia. También España tiene un problema con la memoria. Porque España, es verdad que ha hecho una transición, digamos, olvidando, y no es muy crítico con ella. Entiende que, dadas las circunstancias, se hizo lo que se pudo. Pero dice, vendrá un tiempo en el que España tenga un problema con la memoria. Y no se estaba refiriendo a las leyes de memoria histórica que hoy tenemos, o no se estaba refiriendo solo a las leyes de memoria histórica, donde de alguna manera estamos haciendo memoria relativa, digamos, a los problemas que planteó el franquismo en el pasado, la dictadura. En ese sentido, las leyes de memoria histórica, digamos, están haciendo un trabajo eficaz de memoria. Pero está olvidando nuestra memoria precisamente mirar el otro aspecto, nuestra responsabilidad respecto al pasado totalitario, stalinista o comunista. Eso es lo que nos está diciendo Semprún. Y este es un aspecto que hoy puede molestar y que tiene sus inconvenientes, es decirlo, porque no podemos olvidar que en la historia de la lucha por la libertad en España, en la historia de la lucha contra la dictadura, el papel del Partido Comunista ha sido capital. Eso es innegable. Yo recuerdo a un viejo amigo, Alfonso Carlos Comín, que era dirigente comunista, y él me decía, Reyes, eres de los pocos amigos que tengo que no eres comunista. Y yo le decía, Alfonso, lo que no entiendo es cómo tú lo eres. Pero era evidente que en aquel momento ser de izquierdas y ser comunista era lo suyo, porque era la forma de ser antifranquista. No es verdad que toda la oposición al franquismo fuera comunista, pero sí es verdad que una buena parte era ella. Entonces, eso no se puede olvidar. Y tampoco se puede olvidar, yo por lo menos gente de mi generación no puede olvidar lo peligroso que era ese eslogan que se sacó Ayuso en las últimas elecciones aquí en Madrid, donde decía o comunismo o libertad. Alguien como ella, que viene de la tradición que ha negado la libertad, levantar esa bandera es peligroso. Entonces, todo eso son trampas posibles al discurso de Semprún. Pero más allá de todos esos peligros, yo creo que hay que tomarse muy en serio lo que plantea Semprún. España, para encontrarse realmente con la democracia, tiene una tarea pendiente, y es enfrentarse no solamente a su pasado franquista, sino también a su pasado stalinista. En fin, hasta aquí llegamos. Me hubiera gustado comentar un documental de Semprún, Las dos memorias, que ilustran muy bien. Es un film que él dirigió y que ilustra muy bien, con imágenes, esta tarea necesaria y pendiente en España de revisar muchos tópicos y de enfrentarnos a una realidad que, aunque duela, pues sin embargo puede ser sanadora para el futuro. Gracias.